felicitar a la conferencia por su iniciativa de organizarlas y por su contenido, que, como está siendo puesto de manifiesto, es extraordinariamente interesante para todos nosotros. Me corresponde a mí moderar el siguiente debate, cuyo titular reza: La Universidad Española en el contexto europeo, financiación, gobierno y rendimiento universitario. Y para desarrollar este asunto, y antes de dar el uso de la palabra a quienes están conmigo en la mesa, haré algunas reflexiones de tipo general y a título exclusivamente personal. Está en Nora Benetot-Prubot, su directora para la gobernanza, financiación y desarrollo de políticas públicas de la Asociación Europea de Universidades. Ahorro a la audiencia su currículum porque, como ha participado en alguna otra sesión, habrá sido objeto de una presentación específica. Lo mismo tengo que decir de Rob Tarrat a mi derecha, que también ha tenido una intervención brillante esta mañana y que tampoco necesita una especial presentación en este momento. Y Rosario Romera, que acaba de intervenir y, por consiguiente, digo lo mismo en cuanto a ella. Pero sí me refiero al conjunto para decir que pocas oportunidades tendremos de arrojar una luz desde la perspectiva europea a la problemática que hemos estado debatiendo en estas jornadas. Problemática que se puede resumir muy bien, como reza el titular de este debate, en torno a financiación, a gobierno y rendimiento universitario. Y esto, envuelto en la perspectiva europea, para mí tiene una especial relevancia, puesto que yo mantengo, y aquí sí que introduzco algunos elementos de reflexión personal que pueden servir también para que quienes hagan uso a continuación de la palabra puedan desarrollar algunos de estos puntos desde su especial perspectiva, que cuando, por ejemplo, Rosario se refería a que aquello que no se identifica y no se puede medir, pues luego no se puede mejorar y, por consiguiente, si no se puede mejorar, pues acaba deteriorándose. Yo digo que hay un elemento que falta en esa ecuación, que es el elemento de los incentivos. Es decir, si uno tiene que hacer un esfuerzo para mejorar, ¿cuáles son los incentivos que hay detrás de este objetivo de mejora? Y esto enlaza, a su vez, con los sistemas de financiación. Y, por lo tanto, una de las ideas que yo quería introducir aquí, que es una idea bastante obvia y que viene de mi experiencia en el ámbito empresarial, es que, evidentemente, si queremos mejorar todo el sistema, tenemos que poner incentivos acordes con aquello que se quiere mejorar, de tal manera que los consejos de gobierno de las universidades tengan un punto de orientación hacia dónde dirigir su esfuerzo, porque saben que, como consecuencia del éxito en ese objetivo, tendrán unos determinados incentivos. Y aquí me quiero referir a la cuestión de financiación. No quiero caer en un determinismo financiero ni económico, pero Rosario nos ha referido a ello en su intervención, pero quizás tenga ocasión de hablar de este punto seguidamente, que es que cuando se analiza la correlación entre los rankings en las internacionales de las universidades y su financiación, hay una correlación clarísima. Es decir, corrígeme si resumo mal tu estudio, que las universidades están en las primeras 100 en el ranking, tienen el doble de financiación pública que las 100 que van a continuación, y estas, a su vez, tienen el doble de financiación que las que van a continuación. Yo no quiero caer por esto en ese determinismo de decir que cuanto más financiación, mejor es la universidad y mejor la posición en el ranking, pero que no debemos desconocer esto. Y, por lo tanto, cuando estamos aquí en el seno de universidades básicamente españolas, cuando se analizan los rankings y la posición de las universidades españolas en los rankings, se cae en decir, no estamos en una posición destacada, pero no se pone a continuación un corolario, es que la financiación de las universidades españolas es muy inferior a las del contexto de la OCDE a la que se ha referido Rosario Segundo. Y no me refiero a cifras que son conocidas de todos, pero estamos hablando de porcentajes de financiación pública que son el 20% inferiores al promedio de las universidades de la OCDE. Yo apunto este elemento para debate y ahora introduzco seguidamente el de la gobernanza, al que sé que Antonio le da una especialísima importancia en los consejos sociales. Yo soy relativamente más escéptico en ese punto y quiero hacer este disclaimer de entrada, porque primero habría que ver si, así como Rosario ha hecho una investigación muy buena que correlaciona posición en el ranking con financiación,
Yo esa correlación en relación con gobernanza no la he visto. Probablemente sea un ámbito que animo a los investigadores para que vayan por esa línea y que digan a ver qué correlación hay entre sistemas de gobernanza y éxito por el indicador que se quiera medir. Yo creo que para analizar estos temas y sobre todo desde esa visión europea, porque con esta última idea que yo voy a poner encima de la mesa, pues termino lo que son mis posibles aportaciones y me limito a lo que debía haber hecho desde el principio, que era moderar a los intervinientes y no dar mis propias opiniones, pero las quiero dar porque creo que estoy aquí sentado para decir alguna cosa. Yo, mi esperanza hacia futuro es que exista desde el punto de vista europeo, como estamos viendo ya en estos consorcios de universidades europeas, un esfuerzo para hacer una política coordinada a nivel europeo. Yo creo, y ponía esa analogía que es de mi propia creación y por lo tanto, si a alguien le parece que no tiene nada que ver con la realidad, pues me disculpo de antemano, entre el análisis de los problemas de la educación superior y el cambio climático. Y me dirá alguien, ¿y qué tiene que ver eso? Pues sí, a mi modo de ver, mucho que ver, porque son dos cuestiones extremadamente importantes, pero que los políticos tienden a postergar de manera natural porque se refieren a problemas cuyos efectos se ven en el medio y largo plazo y que, sin embargo, requieren esfuerzos costosos desde el punto de vista político en el corto plazo. De manera que la tendencia de los políticos, y yo me incluyo por mi historia parcialmente en ellos, hay una tendencia a postergar las cuestiones que no tienen impacto en el cortísimo plazo para un periodo electoral y, por lo tanto, dan preferencia pues, a aumentos de pensiones, aumentos de sueldos de los funcionarios, mejoras que son efectivas a corto plazo frente a esfuerzos que son extraordinariamente más importantes, a mi modo de ver, pero que tienen impacto en el medio y largo plazo. De tal manera que un esfuerzo europeo en la dirección de lo que se ya está haciendo, pero que profundice más en estos objetivos sería más que deseables. Porque de igual manera, y ahí voy a la comparación con el cambio climático, cuando se ponen en marcha todas estas iniciativas internacionales es cuando los gobiernos empiezan a tomar conciencia, empiezan a realizar las inversiones, empiezan a tomar decisiones costosas desde el punto de vista político, como tiene que ver con el carbón, etcétera, etcétera, y que son capaces de hacer ese esfuerzo porque hay un objetivo supranacional que les conduce en la dirección de hacer estos esfuerzos. Dicho lo anterior, y me disculpo por el tiempo que he tomado de la audiencia, pues yo daría la palabra a quienes participan en esta mesa redonda, empezando por el orden en que están aquí enumerados en el programa por Enora Benetot. Le pido que diga lo que considere oportuno en relación con estos u otros. Muchísimas gracias. Son muchos temas distintos, pero como has dicho, están todos relacionados con el mismo tema o la misma problemática. De hecho, lo primero que habría que decir es que no se puede, que los políticos ponen muchas expectativas en cuanto a las reformas, pero no se puede tener estas expectativas tan altas si operas en un sistema en el vacío, en un sistema que está, digamos, financieramente empobrecido. Yo creo que esto es importante. Y, por lo tanto, creo que si arrojamos más luz sobre el estado crítico de la educación superior y cómo se financia este sector en toda Europa, podemos echarnos las culpas unos a otros, como han hecho, por ejemplo, también a veces la Comisión, y encontramos los sistemas responsables y los sistemas irresponsables, pero quizás lo que tendremos que hacer en vez de esto es poner la problemática digamos, en la primera línea del pensamiento para que los gobiernos pongan esto como prioridad para el futuro. Yo creo que ahora podemos ver algunos signos positivos y si tenemos en cuenta las tendencias positivas y podemos, digamos, animar a que los sistemas compitan positivamente para que se encarguen de estos temas. Yo creo que la Comisión está justamente pidiendo esta coordinación, está renovando su ambición a nivel europeo. La red de universidades europeas es la medida más evidente que se ha tomado y ha sido muy buena en cuanto a los intereses.
para las universidades europeas, sobre todo para las universidades españolas, que han demostrado que quieren seguir avanzando, participar y ser innovadoras en la forma que colaboran. Yo creo que esto es una buena señal y yo creo que la señal que el sector universitario le ha enviado a la Comisión es muy buena porque están dispuestos a comprometerse. También hay algunas señales positivas, pero en relación con el tema del gobierno, que es igual de crítico que el tema de la financiación, la pregunta o la cuestión es el nivel o el grado de regulación. Lo que hemos visto en los estudios que hemos realizado es que muy a menudo se regulan las cosas a nivel central, a nivel de las autoridades públicas, y ellos regulan cuál debería ser el modelo universitario, pero no es el caso en todos los países. Hay algunos casos en los que este es un principio fundamental, pero y hay lugares donde no hay regulación, sino que es el sector el que se regula a sí mismo. Yo creo que la ausencia de regulación no es necesariamente, en mi opinión, algo positivo. Todo depende, en el fondo, de las características del sistema. Si quieres motivar y llevar el sistema en una cierta dirección, puedes que necesites una regulación en vez de dejar que sean las universidades las que lo hagan. Entonces hay que crear la capacidad de actuar más estratégicamente en la parte de las universidades, y esto quizás es más interesante que tener una regulación distinta, aunque sea regulación. Entonces, por ejemplo, en la situación en el caso, por ejemplo, en el caso de las universidades españolas, y cuando se están replanteando cosas, como se ha dicho esta mañana, donde hay una fusión entre el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, pues será importante en estos casos que existan parámetros importantes en la legislación sobre, por ejemplo, cómo se componen estos organismos o consejos. Sin embargo, creo yo que lo que sería fundamental tener en la legislación, y quizás esto no es difícil tener, de hecho, lo importante sería tener elementos que nos permitan experimentar a nivel de cada comunidad o dentro de cada una de las comunidades, no lo sé, pero que exista una ley general que permita que los operadores puedan experimentar, que lleven a cabo proyectos pilotos y que aprendan y que extraigan lecciones, porque para los sistemas grandes es difícil avanzar y hacer que todos avancen a la vez. Entonces podéis hacerlo por oleadas, como hicieron en Francia, cuando las universidades privadas empezaron a ser los propietarios de los edificios, lo hicieron poco a poco. No todas las universidades lo hicieron a la vez, lo hicieron por fases o por oleadas. Es cuando empezaron a comprar sus activos inmobiliarios. Pero también se puede hacer las cosas caso a caso, lo cual debería haber una cláusula legislativa que lo permita. Entonces las comunidades pueden decidir en colaboración con los actores universitarios lo que quieren probar. Creo que esto sería, en mi opinión, serían buenas medidas para etapas de transición, es decir, experimentar y poder avanzar con distintos sistemas en vez de cristalizar, digamos, la oposición en un sistema donde hay muchísimos intereses por naturaleza, ¿no? Gracias, Nora, por la contribución. Y quiero hacerte una pregunta concreta sobre algo que has dicho. ¿Estaría usted a favor de un modelo donde haya algo prescrito por la ley en cuanto al Consejo, o si consideras que tiene que ser cada universidad la que tome su propio camino? Es decir, el sistema nos puede dar un cierto grado de libertad para que las universidades se autorregulen en comparación con otros sistemas más regulados donde uno tiene que cumplir con un cierto sistema de gobierno. Creo que todo tiene que ver mucho con las características del sistema y también con el tipo y calidad de diálogo entre las autoridades públicas o la administración pública y también los agentes o actores universitarios. Creo que en un sistema en el que todo el mundo se trata a todo el mundo de la misma forma, siguiendo la misma regulación, no puedes
quitar la regulación así rápidamente y decir incentivos y sigue. Yo creo que lo mejor es enmarcar y establecer una dirección y un camino que crea a todos los agentes implicados una cierta, digamos, certidumbre, certeza, quiero decir, sobre todo para que los estudiantes sepan que hay opciones. Yo creo que este es el primer paso. Puedes tener los mismos principios para el gobierno de gobierno. Por ejemplo, hay que tener miembros externos, hay que también tener representación estudiantil o representación de todos los distintos grupos. O pueden tener regulación sobre el tamaño del consejo, es decir, el consejo tiene que tener este tamaño y no puede tener más miembros. Y a partir de ahí, opciones. Lo que funciona muy bien es que en los sistemas en los que los modelos han cambiado, concentración de poder en los consejos, el equipo rectoral, etcétera, implica que los líderes de la universidad compensaron estos con la creación de organismos consultativos y pueden decidir cuáles organismos consultativos van a crear, racionalizando los procesos de toma de decisiones. Es decir, la idea no es tener a cientos de personas implicadas directamente en la decisión, sino que tener un organismo consultivo que les dé un asesoramiento en alguna de las cosas. Para que nos dé su visión sobre estas o cualquier otra cuestión que quiera suscitar, porque estoy seguro que sus palabras serán de enorme interés para todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Yo he tomado nota de todo lo que has dicho y aquí hay una cantidad inmensa de material para discutir. Primero, los intangibles. No los he llamado intangibles. Aquello que no se puede medir. Yo hace un mes di una conferencia en la ceremonia de la apertura de curso de la Universidad de Andorra. La Universidad de Andorra es una universidad muy pequeña, me habían invitado 10 veces y 10 veces por algo, por B o por C no pude ir, y como ahora empiezo a tener más tiempo, pues les dije voy, ¿no? Y hablé de eso, hablé del valor de los intangibles. Es cierto, lo que no se puede medir es más difícil ver cómo mejorar. Yo creo que eso es absolutamente cierto. Pero claro, tampoco hay que decir que como no lo podemos medir, no existe. Y recuerdo que puse el ejemplo de una frase que me gusta mucho de Madame Sklodowska-Curie, que es il n'y a rien à craindre, tout est à comprendre. No hay nada que temer, todo debe ser comprendido. Si comprendemos nuestro mundo, no tenemos miedo, no tenemos temor. Y es un factor esencial para la felicidad. Y yo creo que eso también es uno de los objetivos de una buena educación universitaria. Hacer que aquellos que han hecho estudios en esa universidad sepan algo más que simplemente la disciplina que han estado estudiando, ¿no? Y ahora no me refiero a los soft skills, sí, que sepan idiomas y que sepan presentarse y tal, sino que hayan aprendido de otras disciplinas suficiente como para hacerse una imagen del mundo en la que vivimos propia. No una imagen copiada, sino una imagen propia. Y eso es la base de la felicidad. Y bueno, les digo esto simplemente porque eso es una cosa que como no la sabemos medir, es cierto, pues la olvidamos. Y sin embargo, en la enseñanza universitaria es fundamental añadir a los profesores de la propia institución la intervención de personal externo, de filósofos externos, de políticos, de empresarios, de actores de teatro, de cantantes, que vengan a hablar a los jóvenes. No debe ser 100% aprender estadística. La educación universitaria debe ir más allá. Bueno, sobre eso podríamos hablar bastante más, pero lo vamos a dejar. Incentivos. Bueno, ustedes acordarán que hubo un gobierno español hace siglos, uno de Felipe González, que introdujo una serie de incentivos
uno para la investigación, que se llamaban los sexenios, y otro para la calidad de la docencia, que se llamaban los quinquenios. Y entonces había unas evaluaciones. Los sexenios fue el gobierno el que montó el sistema de evaluación, y los quinquenios se lo pasó a las universidades. Entonces, bueno, los sexenios yo ya no sé si aún existen, pero en fin, tenían un sistema de evaluación que era bastante correcto y, bueno, hizo su papel. Me imagino que hoy en día no está muy claro si ese papel es el que deben hacer, porque ya dije en algún momento hoy que las circunstancias cambian y hay que adaptarse a circunstancias distintas. Pero los quinquenios sí que me acuerdo lo que pasó. Y lo que pasó es que todas las universidades españolas, ninguna, tuvo el coraje de realizarlos. Y entonces, pues lo que decidieron todas es que todo el mundo eran excelentes docentes. Yo me acuerdo en mi departamento de física cuántica había un catedrático conocido más allá de Barcelona, por una serie de razones, y este era conocido porque sus clases eran una catástrofe absoluta. Y bueno, yo recuerdo un día que yo era el director del departamento y vino a enseñarme su evaluación. Y su evaluación era, dada la excelencia, bueno, era el texto que recibieron todos los profesores, era exactamente el mismo texto, dada la excelencia, en fin, de su docencia, pues le concedemos el próximo quinquenio. Y yo, que le había dicho varias veces que sus clases eran una catástrofe total, pues me vino y me dijo, ¿ves tú lo que dice la universidad? O sea, que tú estás totalmente equivocado. Esto lo pongo como un ejemplo, que los incentivos hay que tratarlos bien. Si se tratan mal, pues el efecto es justo el contrario. Por lo tanto, son importantes, pero hay que hacerlo bien. Los rankings y la financiación. Bien, eso obviamente hay una solución clara, y es no utilizar indicadores extensivos y utilizar indicadores intensivos. Es decir, mirar, y eso se hace. No se hace suficientemente, pero hay algunos sitios en los que se hace, es mirar el número, por ejemplo, de citas de una universidad dividido por la financiación de la universidad. Si hacen ustedes eso lo hizo Stephen King, lo publicó en Nature en el 2004, pues verán que en ese momento el país número 1 del mundo era Suiza. Los Estados Unidos eran bastante mediocres. Lo digo porque vayan con cuidado con los rankings. Si cogen los indicadores correctos, pueden cambiar muchísimo los resultados. Y es mucho más correcto dividir por los dineros que tienen que no dividir. Es esta correlación que es obvia, pero claro, en el momento que se divide, entonces ya empieza a ser más interesante lo que pasa. Lo cuarto es un comentario sobre la medida de la calidad. Es un comentario, yo escribí en circunstancias extrañas un libro hace unos 5 años, 6 años, que se llama El placer de decidir. Y en ese libro puse un ejemplo. Bueno, trato muchas cosas, pero también cosas académicas, claro. Y puse un ejemplo de lo siguiente. Imagínense ustedes que quieren evaluar la docencia de una universidad. Una de ellas, los alumnos entran con un nivel 50 y salen con un nivel 100. La otra, entran con un nivel 95 y salen con un nivel 105. La primera dobla el nivel, la segunda aumenta un 10% el nivel. Sin embargo, en todos los rankings, la segunda es la que cuenta, porque se mira el output sin mirar el input. Si usted tiene una universidad que decide, o por las circunstancias que sean, intentar elevar el nivel de la población, de los jóvenes locales, los que tiene ahí, pues seguramente lo tendrá más difícil que aquella que hace una selección y escoge los mejores de todo el mundo. Las grandes écoles francesas son un ejemplo, y ahora si me equivoco, pues me corregirá, hacen una selección durísima al entrar. Se pasan los jóvenes 3 años estudiando non-stop, ni fines de semana, ni nada, preparatoire. Y entonces, claro, cuando entran, en el fondo ya lo saben todo.
Y claro, salen bien. O sea, obviamente que salen bien. Es que yo diría que casi es igual lo que luego les cuento. Estoy exagerando, pero hay que tener un poquito en cuenta esto. Y eso tiene que ver con lo que dije antes, que lo importante es el papel que quiere jugar la universidad. Si la universidad lo que quiere es coger a los jóvenes que saben muy poco y subir muchísimo lo que saben, pues hay que medir la universidad con respecto a ese objetivo. El quinto es la gobernanza y el ranking, ¿no? Si tenemos que esa correlación, me parece que has dicho que está menos clara. Bueno, de todas formas, si uno mira las 30 mejores universidades, que suelen ser inglesas, norteamericanas y la ETH de Zúrich, pues todas ellas tienen una gobernanza muy, muy potente. O sea, esto hay que dejarlo aquí. O sea, que al menos aquí sí que parece haber una correlación. ¿Es causal, no es causal? No lo sé. Que es claro que en el fondo lo que tú quieres saber, si es causal. Entonces habría que mirarse las cosas con un poquito más de cuidado. Pero bueno. El sexto punto. Sí, el tema de por qué los políticos o la sociedad se interesa poco por mejorar el sistema universitario. Bueno, pues porque el beneficio viene dentro de 15 o 20 años y ningún político ganará las próximas elecciones porque haya hecho algo por el sistema universitario, ¿no? Y lo mismo pasa con el cambio climático, efectivamente. Los evolucionistas, bueno, ahora una nota pesimista, yo soy poco pesimista, pero bueno, una nota, ¿no? Los evolucionistas dicen que es que en el fondo no estamos preparados para preocuparnos de problemas cuya solución aportará un beneficio 20 años más tarde. Porque nunca a lo largo de la evolución eso ha sido un criterio de selección natural. Ustedes a lo largo de la evolución lo que tenían que hacer es resolver el problema de ese tigre que tenían delante. Porque si no resolvieran el problema de ese tigre que tenían delante, pues ya sabían cómo acababan. No tenían descendencia y por lo tanto sus genes no sirven para nada. Nunca preocuparse de algo que pasará dentro de 30 años ha servido para sobrevivir. Y por lo tanto es posible que, bueno, es seguro que ni en la parte reptiliana, ni en la límbica del cerebro, eso nos ayude en absoluto. Por lo tanto, eso solo está en el neocórtex, está en un nivel de reflexión. Pero el neocórtex, a la primera que tenemos un problema, y ustedes lo verán cuando ven ciertas imágenes de gente haciendo el salvaje, destrozando, en el momento que hay un pequeño problema, el neocórtex deja de actuar. Y empiezan a actuar el límbico y luego el cerebro reptil. Y entonces pues hacemos el salvaje. Quiero decir con eso que no está muy claro si vamos a estar preparados para resolver ese problema. Pero, en fin, pero hay que ser positivo y por lo tanto pues hay que hacer todo lo posible para resolverlo. Y aquí yo quisiera hacerles una propuesta que se me ha ocurrido mientras tú hablabas de eso. Y es por qué las universidades españolas no preparan, yo no lo he visto hecho en ninguna parte, en ninguna parte, pero por qué no piensan, yo qué sé, CID o vosotros, o los que sean, en una serie de criterios para evaluar los políticos, o sea, un gobierno, al final del gobierno. Es decir, hagan ustedes, piensen en una serie de cosas con las que ustedes podrían evaluar los gobiernos. Bueno, ¿y por qué? Es que, ¿qué pasa? ¿Que está prohibido evaluar gobiernos? Porque lo que haría seguramente el mundo académico sería bastante distinto pues, de lo que hacen los periódicos o los tertulianos, que son, parece ser, los que hoy en día dominan las evaluaciones. Y quizás, si eso se empieza a hacer y se empieza a hacer regularmente, bueno, pues quizás empiecen a tomarse más en serio esas cosas a largo plazo. Y acabo, acabo al final una pregunta sobre hasta qué punto, si hay libertad
para la universidad de ir en una dirección o en otra dirección, hasta qué punto el gobierno debe ayudar o no ayudar o influir en la dirección en la que debe tomar la universidad. Yo creo que eso depende básicamente de si el gobierno, no el gobierno de la universidad, no, el gobierno de la comunidad autónoma o del país, depende de si tiene él mismo una estrategia universitaria o no. Si la tiene, pues me parece legítimo que con incentivos dirija un poco ciertas universidades, no tiene por qué ser todas, pero si el gobierno opina que sería conveniente hacer más estudios en temas espaciales, bueno, pues con incentivos puede llevar a algunas universidades a hacer más de ello. Pero yo creo que eso fundamentalmente depende de si el gobierno tiene una estrategia universitaria. Si no la tiene, pues mejor que no se meta. Bueno, eso es lo que... Muchísimas gracias, Rolf, por tus atinadísimos comentarios y reflexiones provocadoras, que era lo que se espera de una mesa de esta naturaleza, provocar entre nosotros mismos y a la audiencia. Pero yo, como también soy en parte un poco provocador, tomando el punto de la valoración de los gobiernos, yo voy a comentaros una anécdota personal. Voy a comentar una anécdota personal. Cuando el gobierno que formé parte fue derrotado de una manera estrepitosa, yo diría, en las elecciones de octubre del 82, el Consejo de Ministros subsiguiente, Pío Cabanillas, que estaba en el gobierno conmigo, nos hizo una reflexión en los siguientes términos que quiero compartir con vosotros. Os veo a todos muy tristes, hombre, no os preocupéis. Estos, por los socialistas, nos han ganado porque esto es a elecciones, que si fuera oposiciones barríamos nosotros. Bueno, por eso digo que en cuanto a la valoración, una cosa es lo que piensa el electorado y otra cosa es lo que un cuerpo distinto pueda valorar, ¿no? No, está muy bien, sí. No, dejadme volver un segundo, ya sé que es improvisado, pero quizás valga la pena pensar un poco en ello. O sea, no veo, yo de hecho no lo he visto en ninguna parte que las universidades, que en principio tienen una cierta experiencia con rankings y con indicadores y con estas cosas, pues lo apliquen a los gobiernos. Los gobiernos en principio tienen un programa de gobierno. Y entonces lo que se tendría que hacer es, obviamente, mirar con qué indicadores se va a medir ese programa de gobierno y luego cuando se acaba el gobierno pues aplicarlo y decir, miren, ustedes esto lo han hecho bien y esto no lo han hecho bien. Y si eso se hace de una forma regular, pues se introducirá una nueva forma de evaluar la política que yo creo que será mejor de los métodos tradicionales que tenemos. O sea que, en fin, piénseselo. Y encantado de ayudarles, pero en fin, y nos vamos a divertir además. Sobre todo esto. Sí, sobre todo eso. Muy bien, nos queda, Rosario, tu intervención, después de la brillantísima exposición que has hecho en la sesión anterior, en parte del debate mucho más... digamos, informal, para que nos des tus puntos de vista sobre lo que hemos estado tratando o sobre, de nuevo, cualquier cosa que se te ocurra. Sí, yo básicamente quiero hablar sobre dos aspectos. Pero no me resisto a recoger la idea de Rolf, que me parece muy retadora y muy divertida, ¿no? Esto de evaluar los programas electorales, básicamente, porque ese sería su plan estratégico, ¿no? Pero claro, es que le deberíamos pedir financiación a los políticos para realizar esos programas, esos estudios, y eso sería ya el remate de la esquizofrenia de la propuesta, ¿no? Sí, evidentemente eso es posible. Yo la verdad que yo ahí lo recojo y me lo quedo como una cuestión de reto. Bueno, yo quería hablar solamente de dos aspectos que han ido saliendo en la mesa, y una lo ha mencionado Rolf también en una de sus anotaciones, y es el hecho del compromiso local de las universidades. Esto, como él ha mencionado, se queda absolutamente fuera de los rankings. O sea, muy pocos tienen indicadores específicos para valorar el rendimiento en la dirección que las universidades se quieran proponer en cuanto al entorno local. En el ejercicio que hemos presentado, nosotros sí nos hemos preocupado de ver cuántos fondos locales revierten a las universidades
Y también, por ejemplo, cuántas prácticas de los estudiantes, el porcentaje de prácticas que lo hacen en el entorno local. Todo esto tiene que ver también con la misión de las universidades, porque una universidad parece que está muy internacionalizada cuando prepara a sus estudiantes para trabajar en multinacionales, y esto no tiene necesariamente que ser así. Todo esto depende del contexto empresarial, social, donde está implantada la universidad y también de la misión de la universidad. Todo esto va a ir girando, efectivamente, como hemos ido comentando a lo largo de la charla, porque esto va a ser parte de la estrategia de medir a las universidades por su compromiso. Las universidades comprometidas, una de las patas que tienen es, por supuesto, igualdad, género, medio ambiente, pero también compromiso local. Es decir, yo creo que, sobre todo, la Unión Europea está muy preocupada y ha organizado pues, grandes programas, como el RIS3, por ejemplo, de impulsar el entorno, las regiones, haciendo un esfuerzo conjunto entre las entidades empresariales y las universidades. Esta estrategia, que está diseñada hasta el año 2020, en la que todas las comunidades autónomas prácticamente tenemos un diseño y un programa, ya empezó a señalar, bueno, las universidades nos vamos a ver abocadas de alguna manera, aunque nuestra misión no lo especifique exactamente, no sea a medirnos en alguna manera con el retorno local. Yo creo que por ahí van el futuro, y yo creo que las universidades tendrían también que empezar a pensar en este tema de incorporar las mediciones, vuelvo a repetir, de los temas de desarrollo sostenible, entre ellas el compromiso local. Esa sería una idea. Y la otra la ha lanzado el presidente y también se ha mencionado en la charla, y es esta especie de triángulo entre excelencia y qué triángulo soporta la excelencia de las universidades. Por una parte, está claro que es la financiación, tanto en nivel universidad como en nivel sistemas. Nosotros también, y hay otros trabajos que nosotros hemos citado, por supuesto, en nuestros análisis, que lo que tienen de bueno es que están muy actualizadas esas referencias. Cuando la publicación es del año 20, es que te hace una recopilación de todos los trabajos anteriores, ¿no? Y hay un trabajo del año 2009 de Aguillón y Masculel, en la que habla efectivamente del triángulo del soporte de la excelencia, que es la financiación, la autonomía y la rendición de cuentas. Claro, todo eso nos suena a gobernanza, o sea, es un triángulo que, efectivamente, ¿cuál es la ecuación? ¿Dónde está el modelo matemático para ajustar esto? Lo que ellos en ese trabajo ponen de manifiesto es que cualquier mejora de uno de los elementos por sí solo, eso no significa un incremento grande de la excelencia en el sistema universitario o en la producción de la universidad. Es conjuntamente los tres. ¿En qué grado impulsan? Eso no está bien medido todavía, pero efectivamente es un triángulo que soporta la excelencia. O sea, necesariamente los factores, hay elementos correlados, que los modelos deberían tener interacciones, efectivamente, no son elementos puros, sino las interacciones, porque se implican unos a otros. O sea, mejor autonomía implica mejor rendición de cuentas, y mejor financiación es implicada también por mejor autonomía. Cuando una universidad es más autónoma, es más capaz de recabar fondos. ¿Hasta qué punto todo eso repercute en la excelencia? También es un reto, pero hay ejercicios académicos que apuntan en esa dirección. Muchas gracias. Has abierto un riquísimo campo para la investigación futura sobre estas cuestiones tan interesantes. Creo que tenemos tiempo, está prevista la clausura de las jornadas dentro de 20 minutos, para abrir un turno de intervención a la audiencia y pues adelante, Antonio. Bueno, me ha parecido interesantísimo. Voy a echar un poquito de leña al fuego. Vamos a ver. Yo creo que hay una clara interrelación entre buen gobierno y financiación. Es decir, estamos un poco acostumbrados a hablar como si fueran cosas diferentes, ¿no? Yo creo que
una buena gestión. A ver, la gobernanza de las universidades, como queramos llamarlo, el buen gobierno, la gestión, es mucho más que la designación del rector o la elección del rector. Ojalá fuera solo eso. Es mucho más. Es que quien sea elegido tenga capacidad de gestión, la institución tenga autonomía operativa y se saque partido al talento de las personas que tiene. Yo creo que esa es la esencia de la gobernanza. Entonces, vamos a ver, una universidad bien enraizada en la sociedad, porque tiene un órgano de gestión global, colectivo, donde hay representantes de la sociedad implicada, tiene mucha más facilidad para captar fondos. Yo siempre he dicho que el déficit de financiación que tiene la Universidad Española, gravísimo, sería muy menor si en el año 83 hubiéramos hecho otro sistema de gobernanza o gobierno de la universidad con mucha más participación, responsabilidad e implicación de la sociedad. Porque esa sociedad que se ha desentendido de las universidades en todos estos años, porque las universidades han aislado y encerrado en sí mismas y mirado para adentro, no ha entendido que sea importante la financiación de las universidades. Luego hay otro tema que también no se ha hablado mucho, pero hay que hablar. Es decir, cuando comparamos financiaciones, ¿qué fuentes de financiación? ¿De qué fuentes de financiación estamos hablando? Porque las universidades españolas, por lo menos la mía, es transferencias corrientes y de capital del sector público. Y luego tasas. Pero por transferencia de resultados y por mecenazgo no saca nada. Y claro, yo cuando algún rector me ha protestado el tema de la financiación y le he dicho, oye, transfiere y procura el mecenazgo, se han quedado asombrados y me han insultado prácticamente. Eso no es universidad. Bueno, vamos a ver. Quiero decir, yo hace poco reuní en Coruña, el Consejo Social mío reunió en Coruña, al ICREA, a Iker Basque, al CENIO, al Centro de Regulación Genómica de Luis Serrano, todos. Y todos son modelos distintos, pero tienen una característica común, curiosamente. No quieren parecerse en nada a una universidad pública. Y son todos universitarios. No quieren parecerse en nada. Entonces, gestionan el talento. Van a por él. O sea, ICREA son 300 y pico investigadores de 30 países, ficharon a un famoso investigador de la Universidad de Vigo, fueron a por él, le ofrecieron, le pagan según mercado y se lo han llevado y exactamente igual. Y insistían muchísimo en que la continuación de la empleabilidad y la retribución es meritocrática, en base a una rendición de cuentas y evaluación de los investigadores que hace un consejo de expertos independiente y ajeno a la institución. Eso es gobernanza, eso es gestión. Y eso es lo que no pueden hacer las universidades españolas. Nosotros en Coruña lo estamos haciendo a pequeñito nivel, en un programa Inditex con la UDC que se llama Intalent, donde la empresa pone 1.450.000 euros en 5 años y en 3 años hemos tenido ya un retorno de 5 millones de euros. Ha tenido la universidad un retorno de 5 millones de euros, con criterios objetivos de selección y de gestión del talento. Esa es la gobernanza. Entonces, el dinero está. Hay que ganárselo, hay que competir. Y con el actual sistema de gestión y gobierno que tiene la Universidad Española, no es posible competir y no es posible captar dinero. Es decir, el café para todos es la negación de la innovación, de la competitividad y de la financiación. Entonces, yo siempre he dicho que las universidades son mucho más víctimas que culpables de su actual situación. Porque los culpables somos nosotros. Porque la universidad no es de los que trabajan en ella y de los alumnos. Es de todos nosotros y somos nosotros los que hemos consentido y seguimos consintiendo que haya un sistema de gestión que no vale y una financiación que no se corresponde con el nivel de nuestras universidades. El tema del mecenazgo. Cuando un mecenas da dinero, yo lo sé muy bien, busca un retorno en imagen que le lave, entre comillas, su imagen de asqueroso rico, vamos a decirlo así, exagerando para entendernos. ¿Por qué recibe subvenciones un Stanford o un Oxford o un Cambridge y no la recibe la Universidad Española? O sea, ¿nos imaginamos a un mecenas dándole 100 millones a Oxford con un sistema de gestión como el de una Universidad Española? ¿Nos imaginamos a un mecenas español del mundo dándole 100 millones de euros a una universidad pública española? ¿Qué retorno en imagen tiene? Eso es gestión y gobierno. Entonces, lo primero es lo primero. O sea, pocas cosas en el mundo dependen solo del dinero, a partir de un determinado nivel. La excelencia de las universidades, no, desde luego. Lo primero es lo primero. Pero es que luego hay otro tema, es decir, con el déficit público que tenemos en España y con la política de restricción de gasto público, no va a haber aumentos sustanciales de transferencias corrientes y de capital del sector público a las universidades públicas españolas, salvo que, como
como esta aula se llama Madre de Dios, pues veamos el milagro y mañana cambian los presupuestos generales del Estado y la sensibilidad de España sobre las universidades y la educación, cosa que desgraciadamente me temo que no va a pasar. Entonces, lo que tienen que hacer las universidades es mejorar su financiación a través de la transferencia de resultados y el mecenazgo. Ya no entro en el tema de las tasas, porque no hay más. No hay más. Y eso solo se hace con buena gestión. Eso solo se hace con buena gestión, con gestión del talento competitiva. Y no puede ser con el actual sistema de designación del rector, más todo lo que viene detrás. Un poder bottom-up, que el poder es más un primus inter pares, que el rector es más un primus inter pares, que un gestor con capacidad de decisión. Me parece que es absolutamente evidente, y ese es el mensaje que damos a la Conferencia de Consejos Sociales. Y yo creo que tiene su fundamento, Matías. Quiero decir, que no es una obsesión ni de la conferencia ni mía el tema de la gestión y del buen gobierno. Es que tú y yo estamos en empresas que han llegado a donde están porque unen emprendimiento con gestión del talento. Porque si en el Banco Santander y en Inditex hiciéramos café para todos, no duramos en el mercado 3 días. Eso está claro. Hombre, que las universidades no son empresas, ya lo sabemos. Pero tal y como van los tiempos, donde compite todo el mundo, porque la palabra competitividad en las universidades públicas españolas no la podías decir hace 10 años, ¿eh? Y hoy, competitividad quiere decir creación de valor de manera sostenible a medio y largo plazo, es decir, supervivencia hasta para las universidades públicas, porque se quedan sin alumnos. Entonces, yo creo que esto hay que ayudarles, tenemos que hacerlo nosotros, que somos los responsables, pero me parece bastante evidente. Muy bien. Sí, antes de dar la palabra a mis colegas de la mesa, que sin duda querrán reaccionar ante tus palabras, yo tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo en lo que dices respecto a que la gobernanza es importante y que principios como los que has descrito, que no es la elección del rector, sino es la rendición de cuentas, es la apertura, es la autonomía, es la generación de talento interno, es la superación de una serie de burocracias internas que cuando uno las ve dentro de la universidad y compara cómo tiene que funcionar la universidad en medio de todas esas restricciones frente a cómo funcionamos en el sector privado, pues verdaderamente es cáliz y milagroso. Y yo por eso siempre rompo una lanza, paradójicamente, en favor de la universidad, porque pese a ese sistema de gobernanza, y yo lo he podido ver en la Carlos III desde dentro, que cuando yo asisto a las reuniones de la Carlos III y veo cómo se administran los recursos, cómo se rinden cuentas, cómo se desarrollan programas, yo desde la óptica del sector privado, pues no tengo más que estar admirado cómo puede gestionarse una entidad con 16% menos de recursos antes de la crisis y que hace un esfuerzo de austeridad, de buena gestión, extraordinario. ¿Que lo podrían hacer mejor con un sistema distinto de gobernanza? No me cabe la menor duda. Pero quiero decir que hay que poner en conjunto esas dos cuestiones, porque como aquí se ha expuesto en la sesión anterior, la posición importante en los consorcios europeos de las universidades españolas es a pesar del sistema de gobernanza. Y ahí se ocupan, como se ha puesto de manifiesto, posiciones importantes en los sistemas europeos, que no es por azar. Y cuando el sistema universitario español, que se ha puesto también ahí, está en la posición que está, es a pesar del sistema de gobernanza. Por lo tanto, yo creo que hay que desligar una cuestión que está muy arraigada en la sociedad y que ha hecho mucho daño a la universidad, que es precisamente el predicar que como hay un mal sistema de gobernanza, tenemos una universidad que es un desastre. Y entonces es ahí donde el matiz es muy importante, porque evidentemente de esa falta de crédito social viene después lo que tú has antes mencionado: falta de financiación, los políticos en los presupuestos dicen ¿para qué vamos a dar a la universidad? Que estos son al final un corporativismo, que solo están pidiendo dinero y que luego hay una endogamia tremenda, porque hemos creado entre todos una sensación de que es la universidad, como no tiene un sistema de gobernanza tal, es un desastre. Y yo, mis manifestaciones públicas, que digo, ojo con lo que decimos, porque hay que poner en valor lo bueno, hay que tratar de mejorar lo que ya tenemos, y no puedo estar más de acuerdo que una de las mejoras de la gobernanza, pero si hacemos el arco de bóveda de todo el sistema universitario español, la gobernanza, ahí nos vamos a encontrar como que, y ahora voy a la pregunta que te quiero hacer como réplica, si hay que cambiar el sistema de gobernanza, siendo así, que la sociedad que tenemos es la que tenemos, que la situación política es la que tenemos,
¿hacia dónde irías tú en el cambio de la gobernanza? ¿Irías a una fórmula prescriptiva en el sentido de cambiar y que hay una ley que describa exactamente lo que tiene que hacer con una universidad, en cuyo caso también entraríamos en ámbitos de la autonomía universitaria discutibles? ¿Irías a un sistema de flexibilidad abierto en que cada universidad pudiera decidir un sistema de gobernanza y que si tú quieres conducir a la universidad a un cierto campo, dieras incentivos para las universidades que se alineen en ese sistema más moderno, más abierto de ¿Cómo verías tú esa reforma en términos prácticos, habida cuenta, no en teoría, porque modelos teóricos podemos hacer todos, en la realidad presente española actual, con el tejido universitario que tenemos y con la situación política que tenemos? ¿Qué se podría hacer? Vamos a ver, primero, yo esta semana me hacen 2 entrevistas sobre el tema de la universidad. Estoy continuamente hoy haciendo entrevistas sobre el tema de la universidad. Siempre empiezo hablando de que tenemos universidades más que meritorias, magníficas, y que no son más excelentes por culpa nuestra, no de ellos, sino nuestra. Ellos son mucho más víctimas que culpables. O sea, nunca verás una entrevista mía que empiece por la palabra crítica, sino por poner en valor el mérito que tienen las universidades. Lo que no quita que a continuación, es decir, entiendo perfectamente eso, y yo, y creo que la conferencia también, tenemos mucho cuidado de poner en valor. Si no, yo no estaría aquí. O sea, si el tema no tuviera remedio, las universidades no tuvieran meritocracia o no tuvieran valor, pues yo no estaba perdiendo mi tiempo aquí. Yo creo que lo que estoy haciendo es invirtiendo mi tiempo, porque creo que la capacidad de mejora de hacer país que se consigue vía mejora del sistema educativo de las universidades es espectacular. Y de hecho, si miras los 5 principios de la nueva Comisión Ejecutiva que hemos puesto en nuestro díptico, el primero es mejorar la sensibilización de la sociedad española sobre la importancia de la educación en general y de las universidades en particular, ¿vale? El segundo es la gobernanza y el tercero la financiación. A mí muchos rectores me han dicho, yo solo compro, claro, pero cambio el orden, primero la financiación y después la gobernanza. Ese es el problema, ¿verdad? Que es un problema así de jerarquía. Luego, ¿cómo lo hacemos? Pues esa es la pregunta del millón, evidentemente, ¿no? Vamos a ver, lo que está claro es que se puede hacer. Lo segundo que está claro es que no vamos a replicar el sistema de las cajas de ahorro. Eso es lo segundo. Lo tercero es que no queremos injerencia política en la universidad, que ya la hay, ¿eh? O sea, no la neguemos que la hay, pero desde luego negar injerencia política. Lo cuarto que te puedo decir es que yo me he pasado muchas horas con una persona de la Comisión Ejecutiva de la CRUE diseñando ese esquema. Y ellos han dicho, mira, queremos que efectivamente haya representantes de la sociedad en el órgano de gestión de la academia, pero queremos que esas personas tengan capacidad, bien, tengan tiempo, bien, tengan conocimientos universitarios y los acrediten, bien, no hayan sido políticos, bien, es decir, se puede hacer un estatuto jurídico de esas personas que garantice la no injerencia política en la sociedad. O sea, yo creo que es cuestión de hacer las cosas bien, y creo que en España somos capaces de hacer las cosas bien. Luego, Rolf Tarrach hoy nos ha hablado, o sea, ese es precisamente el tema. Hemos visto los modelos europeos, sabemos que tenemos que hacer algo, primero, con el que más o menos estén de acuerdo los rectores, más o menos, porque la responsabilidad es mía, de la sociedad, no de ellos, que son servidores públicos. Tenemos que hacer un modelo abierto, tenemos que hacer un modelo probablemente voluntario. A mí me cuesta aceptarlo, porque me gustaría mejorarlos por decreto ley, pero sé que no se puede, con lo cual, incluso un modelo voluntario. Un modelo que luego las comunidades autónomas tendrán que precisar y las propias universidades tendrán que depurar. Démosles libertad, pero unos planteamientos mínimos como en línea con lo que hay en Europa. Y por eso la conferencia, la Fundación CID y la Cámara de Comercio de España hemos hecho ese trabajo sobre cómo se han hecho las reformas de la gobernanza en los países europeos que la han hecho. Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Francia, Portugal. Se puede. Si lo han hecho otros, es evidente que se puede. ¿Por qué no vamos a poder nosotros? Es decir, yo creo que el camino está ahí. Sabemos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es un esfuerzo de país para darle a la universidad su instrumento de gestión y su financiación para que nos mejoren el país exponencialmente. Es decir, que es un planteamiento generoso, ¿eh? Bueno, oye, quiero decir, se puede. La palabra es se puede. Muchas gracias, Antonio. Tenemos todavía poco más de 5 minutos para ver si la mesa quiere reaccionar a este mini debate que hemos tenido. Sí, bueno, si algún otro interviniente quiere usar la palabra. Muy brevemente. Yo creo que no es contradictorio lo que habéis dicho. Yo creo que es cierto que el sistema universitario español
cierto que seguramente ya no habrá mucho más recorrido si no se toman ciertas medidas para hacerlo bastante más eficaz y más capaz de trabajar dentro de una línea de cuáles son los objetivos, lo que ya hemos dicho. Hace unos 6 o 7 años, yo creo que era el conseller Cataluña, Andreu Mas-Colell, tuvo la idea de unificar o crear una asociación de los 6, ahora son 7, institutos de investigación de más prestigio en el campo de las ciencias físicas y de la biomedicina en Cataluña, que se llama BIS, Barcelona Institute of Science and Technology. Y yo fui el primer presidente y lo digo por lo de Luis Serrano, y una cosa que es característica de los 7 institutos es que no quieren depender de una universidad. Ellos tienen la capacidad de atraer talento que dentro de la universidad tienen el sentimiento que no va a tener. Y que por lo tanto estos 7 puntos tienen hoy en día casi 70 ERCs, o sea que pueden competir con las mejores universidades europeas. Han hecho un buen trabajo, pero lo han hecho fuera de la universidad. Por lo tanto, por eso digo que el recorrido, si queremos continuar, yo creo que habrá que tomar algunos temas. Y luego, para acabar ya con el tema de la financiación. Tú mismo has dicho que no querías decir nada de las tasas. El sistema inglés es interesante. El sistema inglés es cobrar prácticamente, bueno, a los no europeos les cobra costes reales, unos 25 o 26 mil libras al año, y a los europeos pues 9.000. Pero eso es mucho dinero y tú has enseñado antes la contribución al budget de las universidades y habéis visto que las tasas en las iglesias son una cerca del 4%. Entonces, claro, la gente que está en contra dice, bueno, pero esto es para los ricos y tal. Los ingleses no lo han hecho. Los ingleses lo que han hecho es un sistema por el cual el gobierno o da subvenciones o da créditos. Y cuando da créditos, solo hay que devolverlos cuando el graduado tiene un trabajo en el que cobra más de 32.000 libras al año y solo con un máximo de 20 años y con una fórmula que depende de lo que cobra. Es decir, hay una garantía del gobierno. El gobierno espera la sanción, pero yo creo que tenemos que acabar. Bueno, yo creo que para acabar, o sea, el gobierno da una garantía. Bueno, primero que solo se devuelve dinero cuando se encuentra un trabajo relativamente bien. Y esto tiene una ventaja, y es que los graduados son muchísimo más conscientes de lo que reciben. Cuando uno no paga, no es muy consciente de lo que recibe. Esto es una cosa psicológica, que es muy conocida, y es así. Estos son distintos sistemas americanos, los créditos los da la banca privada, y ahí se devuelve la tasa. Bueno, está visto que el tema de las tasas no es políticamente adecuado. Queda tipo una pregunta para ti que querías hacer. Sí, simplemente quería continuar. Tal vez a este micrófono le gustan más las tasas de matriculación que a los demás. El sistema inglés es muy interesante. Lo que tenemos que tener en cuenta, sin embargo, es que las estimaciones actuales de recuperación de la financiación estatal y de las deudas de estudiantes son cerca de un 40%. La tasa de morosidad, es de un 40%. Así que podríamos considerar un truco de contabilidad en la manera en la que se muestra la financiación
administración pública aparece de forma diferente en el balance y además es un tema muy volátil y muy público porque cada vez que hay un cambio de gobierno se hacen promesas con respecto a los cambios de modelo, así que en este momento no es el tema principal dentro de las elecciones generales que se están dando en el Reino Unido, pero sí que forma parte del tema. Sí que quería comentar un aspecto. Realmente me han gustado los comentarios que hizo Antonio anteriormente con respecto a estas hipótesis sobre que haya más participación por parte de la sociedad en la gobernanza universitaria, dando lugar o que debería haber dado lugar a una mejor protección de la financiación de las universidades. Yo tengo datos que son muy anticuados, así que está claro que deberíamos hacer una investigación a este respecto, pero sí que nos hemos dado cuenta de que en el contexto de las negociaciones europeas para el presupuesto de los próximos 7 años hemos visto que tenemos que echar un paso atrás para poder argumentar los valores fundamentales de las universidades para la sociedad, que pensábamos que esto ya era algo que habíamos dejado atrás y teníamos otros argumentos más sofisticados sobre la transferencia de conocimientos, etcétera, pero no, nos hemos dado cuenta que nos teníamos que volver a los argumentos más básicos y hemos pasado los últimos años hablando de la formación de la siguiente generación para que resuelvan los retos societales a los que nos enfrentamos, y el núcleo de la campaña que hemos estado apoyando en los últimos 2 años se basa en eso, y no es una batalla fácil porque no somos el sector número 1 en la mente de los políticos europeos y los legisladores, y vemos que las estimaciones actuales y como resultado de las negociaciones nos muestran unos resultados muy positivos en cuanto a conseguir financiación para la investigación. Así que es verdad que hablar de investigación y financiar la investigación en el ámbito europeo es una batalla muy difícil. Esto es algo que realmente debemos buscar, intentar conseguir con la adecuada implicación de la sociedad para que se conviertan en embajadores de la universidad para llegar a un público más amplio en un área en el que a lo mejor podemos hablar delante de la Unión Europea sobre la falta de confianza de la sociedad ante la universidad, pero está claro que es una batalla amplísima que tenemos que luchar todos juntos. Un comentario. El primero es que yo creo que está muy bien el mapa que has hecho en tu presentación sobre los sistemas de gobierno de las universidades en Europa. Pero yo creo que hay que poner el foco no solo en esto, sino en qué dirección se están modificando los sistemas de gobernanza. Es decir, ya hay unas direcciones que aquellos países que han hecho una reforma de la gobernanza la han hecho en la dirección de modelos parecidos a lo que describe Rolf Tarrak en su presentación. No hay ninguno que haga una reforma para hacer funcionarios públicos. Si alguien hace reforma es para eliminar la función pública de la universidad. Si alguien hace reforma es para crear órganos de gobierno que son boards, que son los que nombran al rector. No hay ninguno que haga una reforma para hacer que la elección del rector sea a través del sufragio universal ponderado. Por tanto, yo creo que es importante esto. La segunda cosa que quería decir, y ya es más prosaica, es decir, las empresas hoy tenéis una necesidad importante de skills relacionados con la digitalización. Impresionante. Se están creando academias, reciben el nombre de Coach Academies, con la misión de formar a la gente en un plazo relativamente corto en tema de programación, gestión de bases de datos, etcétera, etcétera. Todo esto se hace, además, las experiencias que están habiendo, sin pedir la matrícula anticipada al alumno, sino pidiéndole el importe de la matrícula al alumno una vez el alumno se ha incorporado al mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo absorbe a estos alumnos en un plazo de 3, 4 o 5 meses. No parece razonable que la universidad pública, más que la privada, no esté atento a este proceso. Y no es que no esté atenta porque no quiera estarlo, sino porque para crear un grado pues necesitamos 4 o 5 años. Por tanto, cuando hablamos de reforma de la gobernanza,
Yo creo que quiere decir esto también. Y el último aspecto que quería decir, y como un caso personal, en mi departamento de mi universidad tenemos una unidad que estudia economía de la energía. Por un conjunto de circunstancias se ha pensado que esta era una línea estratégica de la universidad. Y la universidad ha apostado en crear una plaza permanente de nivel de agregado para economía de la energía. Muy bien. Para hacer esto vamos a buscar el mejor candidato. El mejor candidato a través del Job Market International. ¿Qué le estás ofreciendo al mejor candidato? Le estás ofreciendo el máximo sueldo posible en esta posición, que viene marcado por la legislación, que son 37.000 euros. Imagínate buscar, además, una especialización como es el de la economía de la energía, que tiene unos costes de oportunidad, aquel que decida ir a la universidad, en la línea de lo que nos decía Raúl Paz. Le estás ofreciendo 36 y además le pides que ha de tener la acreditación de la Agencia Nacional o de la Agencia Regional. Cosa que para un británico, un suizo, un alemán, le parece ya el colmo del exotismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la universidad? La universidad dice, bueno, muy bien, como es casi seguro que si este es muy bueno y al final es lo suficientemente sacrificado para aceptar esta retribución, vamos a hacer una fórmula que es en los primeros años, hasta que consiga la acreditación, darle un formato de profesor visitante. Es decir, el caos es inmenso. Querer competir a nivel internacional o buscamos mecanismos, y esto también es gobernanza. Gobernanza es esto, es política de personal, gobernanza es financiación, gobernanza es cómo se organiza la evaluación de la calidad de la acreditación, y gobernanza también es cómo configuras los órganos. Muy bien, creo que hemos llegado con esta intervención a nuestra disposición, de manera que no me queda sino agradecer a mis colegas de mesa sus aportaciones a este interesantísimo debate, a quienes han hecho uso de la palabra también por su colaboración al debate y a todos ustedes por su atención a esta sesión. Muchas gracias a todos.